¿Qué ha pasado en Reino Unido? En Reino Unido hemos visto una situación bastante absurda, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, tenemos a una nueva primera ministra, Liz Truss, que según llega a sustituir a Boris Johnson, plantea un programa económico donde pretende implementar una reforma fiscal expansiva que va a bajar impuestos en muchos ámbitos, el alcohol, inversiones, vivienda, a los ricos, cotizaciones de seguridad social, es decir, a casi todo. Y es un paquete tan grande que hay que remontarse a 1972 para ver algo similar. Más o menos se calcula que en 5 años le puede costar la broma de 160.000 millones de libras. Y dices, vale, ¿cuál es el problema con lanzar ese paquete? Dices, bueno, el mero hecho de anunciar un paquete de semejante calibre, lo que estás generando es una expectativa de mayor renta disponible. Y de hecho es lo que ella pretende. Ella dice, cuando yo rebajo la presión fiscal, el ciudadano paga menos impuestos, por tanto tiene más renta para consumir y para invertir. Y eso hace que el crecimiento económico sea mayor. Y dices, vale, perfecto. Pero es como decir, un momentito, toc, toc, toc. Señora, usted sabe que el Banco de Inglaterra está con un problemón de 3 pares de narices intentando revertir presiones inflacionistas de entre el 10 y el 12%, depende si las miras como el IPC o como el RPI, ¿no? El Retail Price Index. Niveles que no se veían desde los años 80 y que lleva bastante retraso en esta lucha, porque ha subido los tipos hasta el 2,25. Es verdad, fue el primer banco central de la zona de países desarrollados que empezó a subir tipos, pero subió tan lento que básicamente de aquí en nada le va a adelantar el propio Banco Central Europeo, que tardó muchísimo más en empezar a subir las tasas. Y desde entonces tienes al Banco Central de Inglaterra, que está intentando llevar a cabo una política monetaria que es contractiva para reducir la capacidad de consumo del ciudadano y de esa manera controlar las presiones de inflación. Y de repente tu primer ministro o primera ministra en este caso lo que hace es decirte, ese es tu problema. Yo me voy a centrar en medidas populistas. Voy a bajar impuestos porque es bueno para crecimiento económico. Dices, ya, hombre. Pero si yo llego a saber, probablemente, yo me pongo en el lado del presidente del Banco de Inglaterra y lo que digo es, de haber sabido que tú ibas a sacar un paquete de estímulo fiscal de semejante calibre, lo primero que hago es que no subo los tipos como lo estoy haciendo, sino que los subo a un ritmo de 0,75 o un 1%. Parece ser que ni siquiera el gobernador del Banco de Inglaterra sabía lo que iba a hacer 24 horas más tarde, después de anunciar la subida de 0,50 de los tipos, lo que iba a hacer Liz Truss. Eso da una idea de descontrol absoluto en el gobierno con respecto a una de las entidades que está precisamente luchando contra la inflación, que es verdad que es independiente, pero donde tiene que haber comunicación. Y dices, vale, por tanto, una medida es expansiva desde el punto de vista de crecimiento y muy peligroso para alimentar presiones inflacionistas, mientras que el Banco de Inglaterra está haciendo lo contrario, está subiendo el coste del dinero para reducir el crecimiento y así controlar la inflación. El mensaje que le llega al inversor o al ciudadano es, madre mía, cada uno tira en una dirección contraria. Lo cual que genera incertidumbre, genera una sensación de aquí hay mucho riesgo de que esto se descontrole. Pero por otro lado, no solamente el Banco de Inglaterra pretendía subir las tasas de interés de forma continuada como lleva haciendo desde hace un año, sino que pretendía subir la apuesta, y la apuesta era reducir parte del balance de bonos que adquirió durante los momentos más duros de la crisis del COVID y años previos, a través de los programas de quantitative easing, es decir, el Banco de Inglaterra compraba deuda del gobierno británico y el gobierno británico con ese dinero podía llevar a cabo campañas fiscales expansivas en los momentos más duros del COVID y antes cuando hubo problemas de otro tipo. Dices, vale. Bailey nos dice, voy a empezar a desmontar, como hace la Fed actualmente, parte de la compra que tengo en mi balance. Y resulta que cuando se lía la que se lía con el anuncio del paquete fiscal de Liz Truss, descubre que, 1, la libra se empieza a hundir,
y marca un nuevo mínimo histórico en un país donde tienen déficit comercial, es decir, importan más de lo que exportan, lo cual quiere decir que si tu libra o tu moneda local, en este caso la libra esterlina, se hunde, lo que importas te sale cada vez más caro, lo cual hace que el neto sea inflacionista, que es justo lo que no quiere ver el Banco de Inglaterra. El primer problema lo recibe por la libra. El segundo problema lo recibe porque los inversores dicen, madre mía, como Liz Truss va a estar bajando impuestos, Bailey en el Banco Central de Inglaterra va a tener que subir los tipos mucho más para contrarrestar el efecto de la política fiscal expansiva. Ergo, vende bonos como un loco, lo cual hace que la rentabilidad del bono se dispare hacia arriba. Y dices, vale, ¿eso qué significa? Eso es algo que le debería gustar a Bailey, ¿no? Porque estás encareciendo el coste de financiación y dices, sí, pero no. Porque de repente descubrimos que los planes de pensiones en Reino Unido tienen un problema tremendo de apalancamiento financiero que genera que ese movimiento brutal de precios de los bonos a la baja y subida en rentabilidad pueda obligarles a mejorar sus márgenes para que no haya un margin call en su cobertura de derivados y que por tanto eviten tener que vender otros activos como propiedades inmobiliarias, acciones, etc. Con lo cual Bailey ve el problema que se le viene encima desde el punto de vista de estabilidad financiera a través de los planes de pensiones y entonces decide que no puede llevar a cabo el QT o lo que llamamos quantitative tightening, es decir, no puede deshacerse de deuda del gobierno para apretar las clavijas y reducir la inflación, sino que se ve obligado, en una medida de emergencia que implementa sobre la marcha, a comprar más deuda, para frenar el descontrol que hay en el mercado de bonos soberanos, llamados gilts, en Reino Unido. Entonces, vale, ¿cuál es el resumen de esta película? Un horror. Es como cuando veo discutir yo a mis hijos, que hay un momento en que digo, se acabó, porque se acabó, no puede ser. O sea, esto es un disparate. Pues esa sensación que tengo. Unos haciendo una política muy acorde a lo que se busca en el votante, que es, mira, te voy a ayudar, te voy a bajar. Dices, ya, pero es que me estás intentando contrarrestar un efecto de inflación, como dice Liz Truss. Les voy a ofrecer mayores rentas disponibles porque están perdiendo poder de adquisición porque la inflación es del 10%. Digo, pero vamos a ver, no seas membrilla. Lo que no puedes hacer es solucionar un problema de inflación endeudándote más, porque precisamente lo que nos ha traído aquí es lo que habéis estado haciendo durante 2020 y 2021. No me vuelvas a doblar la apuesta de algo que no funciona para solucionar lo que no funciona. Entonces, yo desde mi lado lo miro y pienso, es un desastre absoluto. Y lo que están lanzando al mercado es un mensaje de descoordinación brutal. Hasta el punto de que a las pocas horas de ocurrir todo esto, el Fondo Monetario Internacional está tirando de las orejas a la primera ministra británica diciendo, por favor, tengamos un poquito de cuidado con el tema de políticas fiscales expansivas, en un entorno donde la inflación está totalmente descontrolada. Así que ese es un poco el entorno, espero que lo hayáis entendido, el entorno que nos ocupa, ¿no? de la situación que se ha desatado en Reino Unido, pero que no está solamente desatándose en Reino Unido. Y esto, como podéis ver, se va filtrando en más sitios. En España estamos viendo también pues, al partido del PP que quiere bajar impuestos en sus comunidades autónomas, ya lo está anunciando. Estamos viendo cómo el partido que gobierna, hablo de España porque evidentemente es más fácil conocer la política interna que no la de otros países, imagino que pasará en más sitios. El partido en el gobierno empieza a hablar de subidas salariales a un buen número de funcionarios y de otros sectores de la economía, con lo cual dices, estamos anclando la expectativa de inflación cada vez más alta. Estamos agravando el endeudamiento y estamos anclando las expectativas de inflación con esas presiones salariales que al principio no existían, pero que a día de hoy ya se empieza a ver cómo hacen daño, ¿no? Y dices, vale, pero no estamos subiendo los salarios al mismo ritmo que la inflación. Digo, no, faltaría más. Si hiciésemos eso, entonces sí que anclaríamos los problemas de inflación no para 1 o 2 años, sino probablemente para 5 o 6 años vista, que es justo lo que no quiere el Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo, como podéis imaginar, todavía lo tiene más complicado porque en Reino Unido los que no se ponen de acuerdo son primos hermanos. Es decir, Liz Truss, primera ministra, y Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Pero claro, cuando te vas al BCE, descubres que está la señora Lagarde en su castillo del BCE, pero luego tiene que gestionar países donde no hay normalización fiscal, donde hay situaciones económicas distintas, donde unos tienen inflaciones del 15 o el 20% y otros países solamente del 5%. O sea, si realmente empezamos a permitir que se descontrole la situación, gestionar ese descontrol va a ser tremendamente difícil. Esto es como cuando veis los dibujos animados al personaje que tapa un agujero porque sale agua y de repente tiene que tapar este otro y luego con el codo tiene que tapar el tercero y luego levanta la pierna y tapa el cuarto. Bueno, se convierte un poco en esa parodia, ¿no? Al final dices, estás tapando agujeros, pero según tapas uno se te abre otro. Y normalmente la incertidumbre es algo que odian los mercados financieros. Así que habrá que estar atentos a la evolución durante las próximas semanas.